La emoción está asociada a nuestra realidad biológica. En la descodificación biológica, estudiamos las funciones arquetípicas de la piel, de las glándulas suprarrenales, del hígado, de la vejiga. Buscamos cuál es el arquetipo para cada órgano. Por ejemplo, para la vejiga se trata de marcar el territorio, como lo hace el perro, el leopardo y otros muchos animales. Así, cuando vienen a consultar, por ejemplo, una mujer con un problema de cistitis, hay que preguntarle quién invade su territorio, produciéndole ganas de orinar todo el día. ¿Quién viene a levantar las tapas de las cazuelas en la cocina, cosa que ella no soporta? Puede que sea su marido quien esté invadiendo su territorio, en contra de su voluntad. Se trata de una reacción arquetípica expresada biológicamente por el cuerpo y en el cuerpo. En el origen de todas las enfermedades, un hecho que dura un instante se encuentra transformado por el sentido que se le atribuye, en una emoción que tiene una coloración muy precisa. Esta coloración emocional especificará el tipo de conflicto que será tratado entonces biológicamente por el órgano del cuerpo humano al que corresponde esta función. Por ejemplo, si una mujer mantiene relaciones difíciles y estresantes con sus hijos, la persona se sentirá totalmente superada por la situación, incapaz de conducir estas relaciones, se desvalorizará a sí misma y se considerará mala madre. Esta emoción está en contacto con un órgano concreto. En este ejemplo se trata del hombro derecho, si la persona es diestra. El concepto de las fases de la enfermedad. Una de las aportaciones originales de este enfoque es la distinción de dos tiempos, de dos fases biológicas en las enfermedades, la fase de estrés y la fase de recuperación. También se distinguen 4 fases o etapas a nivel de la vivencia psicológica. Las 2 fases biológicas, después del shock bioagilizante, la persona se encuentra en situación de estrés notable con el fin de encontrar una solución. Este estrés es por sí mismo una respuesta adaptada para poder encontrar una salida. Esta primera fase tiene como objetivo suprimir el estrés, alejarlo, aportando una respuesta biológica a la amenaza percibida. Si a una persona le falta oxígeno, una solución biológica de adaptación podría ser la de elaborar más glóbulos rojos. La primera solución conductual sería dirigirse a un lugar más rico en oxígeno, o en algunos casos ponerse una mascarilla de oxígeno. Es una solución exterior a un problema exterior, y es lo que hacemos en la mayoría de los casos. En este supuesto, a partir del momento en que la persona ha conseguido una atmósfera lo bastante rica en oxígeno, ya no tiene necesidad de desarrollar la poliglobulia. La persona pasa entonces a la segunda fase de la enfermedad, la fase de reparación, de regeneración, de convalecencia, en la que la médula ósea simplemente se normaliza y produce menos glóbulos rojos. Se trata generalmente de una fase de fatiga, de distensión, acompañada a veces de inflamación. Si a pesar del estrés de la primera fase la persona no encuentra una solución exterior para su problema, por ejemplo no puede cambiar de lugar, su organismo seguirá elaborando más glóbulos rojos, pero su espíritu no quedará polarizado en ese estrés. Por así decirlo, se desenchufará, se desconectará de esta causa de estrés, y es entonces cuando se producirá el paso a lo inconsciente, que puede tardar varios segundos o varios días. El hecho que produce el shock pasará al inconsciente para que la persona no quede en su totalidad en contacto consciente y permanente con el estrés. Esta es todavía la primera fase biológica de la enfermedad. El cuerpo expresa su solución y simultáneamente la emoción se vuelve inconsciente. Este es el sentimiento biológico. El día que aparece una solución adecuada, ya sea de orden real, imaginario, emocional o incluso simbólico, si esta solución permite curar el estrés de origen, la persona entrará en la segunda fase de la enfermedad. El cuerpo elaborará hueso si se había descalcificado, o eliminará un tumor si lo había producido durante la fase de estrés. Curará una sordera si la sordera había sido el síntoma de la primera fase.
En esta segunda fase se produce cierto número de síntomas físicos, inflamaciones, dolores, eczema, edema, fiebre, que manifiestan la regeneración del cuerpo. Los síntomas, ya sean de primera o de segunda fase, siempre están asociados al shock biologizante y al sentimiento emocional. Si el shock biologizante se ha vivido emocionalmente en forma de ira, en la primera fase aparecerá una ulceración de las vías biliares. Cuando se solucione el conflicto, las vías biliares empezarán a cerrarse, hasta el punto de producirse a veces una obstrucción que puede desembocar en ictericia. Si el sentimiento conflictivo biológico era un sentimiento doloroso de separación en la primera fase, se puede tener la epidermis fría, helada, y en la fase de reparación la epidermis se volverá inflamada, ardiente, con edema, durante algunos días o semanas, hasta la vuelta a la normalidad. Veamos pues que es preciso clasificar los síntomas en función de estas dos categorías. Las 4 etapas psicológicas. La primera fase o etapa psicológica corresponde al momento en que la persona se presenta con una enfermedad o con un síntoma. Este momento, al que se llamará fase 0, es una fase de protección, de evitación o de inconsciencia. Será fácil que la persona diga que aparte de eso todo marcha bien, que no tiene preocupaciones especiales, y tanto mejor, pues esta es la función del inconsciente. Ha apartado su espíritu del drama para que pueda seguir adelante con su vida y dirigir los demás aspectos de su existencia. El terapeuta tiene que hacer entonces el entrometido molesto. Conducirá al paciente en un primer momento, fase 1, a una toma de conciencia del problema de una manera u otra. La persona tendrá que volver a tomar contacto con esa emoción negativa, difícil, incontrolable, como lo era el hecho que lo originó. Esta etapa es penosa a veces y choca con la resistencia del paciente, que teme, en cierto modo, la vuelta de esta represión. Cuando se ha alcanzado esta etapa, la persona podrá dirigirse a la segunda fase psicológica, fase de tratamiento de la emoción negativa. Si, por ejemplo, su sentimiento emocional había sido el miedo, esta etapa será una fase de acceso a un estado de no miedo. Si la persona se desvalorizaba, dejará de desvalorizarse. Así pues, en esta segunda fase, la persona empieza a apartarse de lo negativo, pero todavía no está en lo positivo. Sencillamente está menos triste o no está triste en absoluto, deja de desvalorizarse, etc. El movimiento natural de la evolución y de la curación dirigirá después a la persona hacia la tercera etapa, la tercera fase psicológica, que corresponde a la segunda fase biológica. Esta fase viene acompañada de los fenómenos físicos de reparación. Es una fase en que la persona accede a una vivencia emocional positiva. Se siente segura, confiada, contenta o con buena autoestima. Se encuentra en relación directa con la solución, con la comodidad, con el bienestar. Finalmente se puede hablar de una última fase psicológica, la etapa de la vuelta a la normalidad, con el enriquecimiento de una experiencia nueva. La persona que ha pasado por una enfermedad y que se ha curado, ya no es como antes, está enriquecida, ha adquirido recursos gracias a esta iniciación que representa la enfermedad. La unidad del viviente. Consideremos la estructura del viviente como una unidad tripolar, una unidad con 3 facetas. El cuerpo, órganos, el cerebro y la emoción son 3 expresiones de una misma realidad que evolucionan simultáneamente. Lo que se vive al nivel emocional ejerce un impacto inmediato sobre una zona cerebral determinada, que rige a su vez un grupo de células. Para ilustrar este concepto, cuando una persona se enfrenta a un hecho, bioshock, que vive en términos de separación mal vivida, emoción, aparece inmediatamente en una zona cortical muy precisa una imagen que se puede captar con el escáner, y una zona de su cuerpo a nivel de la epidermis se enfría. Otro ejemplo, si el shock se vive en términos de desvalorización deportiva, se podrá ver aparecer inmediatamente una descalcificación a nivel de las rodillas, y se puede captar una imagen precisa a nivel de la médula cerebral.
Del mismo modo, cuando una persona soluciona su sentimiento, la zona cerebral que haya quedado afectada se curará, produciendo un pequeño edema durante la fase de reparación, y a nivel corporal aparecerán signos de inflamación. La terapia se puede apoyar en los trabajos de Philippe Levy y en la práctica terapéutica desarrollada por Milton Erickson, entre otras bases teóricas. Sea cual sea la base, ¿cuáles son las características concretas de la terapéutica que aporta esta corriente? En decodificación biológica, la terapia consiste, en primer lugar, en un encuentro con la persona en su realidad biológica y medioambiental, su familia, su oficio, lo que tiene sentido para ella. Es lo que en PNL se llama mapa del mundo. En segundo lugar, puede darse en la terapia una fase de educación, de información, sobre el sentido de la enfermedad y sobre la importancia del sentimiento. En tercer lugar, la psicobioterapia consiste en encontrarse con el otro de una manera privilegiada, o de privilegiar el encuentro con su realidad emocional más que cognitiva. Todo síntoma, ya sea orgánico, psíquico o conductual, procede de un hecho exterior que se ha convertido en emocional. En esta etapa, la terapia apunta a volver a poner en movimiento una emoción bloqueada, inmovilizada. Todo shock tiene el efecto de congelar la emoción. Existe pues un ciclo de la emoción. Viene del exterior, se interioriza en nosotros y debe volver al exterior. La enfermedad es de alguna manera una cristalización de esta emoción, un estancamiento de ese movimiento que es la emoción. En la etimología misma de la palabra se encuentra el concepto de moción, movimiento, agitación. La terapia consiste pues en devolver el movimiento para permitir que esta realidad emocional regrese al exterior bajo una u otra forma. Ya se trate de una creación artística, de un juego de rol, de una reacción, de llantos o de movimientos del cuerpo. Se trata siempre de una descarga emocional, de una expresión de lo que se ha impresionado. La psicobioterapia se interesa por el sentido, ya que es el viviente el que etiqueta los hechos, interpreta los datos exteriores y les atribuye un sentido. Este etiquetado, este sentido atribuido que pertenece a cada uno, nos puede hacer sufrir o puede llevarnos a que nos abramos. En este sentido, esta etiqueta la que marca toda la diferencia. La curación se puede producir desde estas primeras etapas, en la etapa de la relación o en la etapa de la información, pues se da el caso de que ciertas personas realizan tomas de conciencia que bastan para arreglar el problema y para curar. Sin embargo, la mayoría de las veces estas dos primeras etapas no bastan y las personas que acuden a consulta necesitan que las acompañen para pasar la descarga emocional o para poder realizar una readaptación del sentido. Si a pesar de todo no basta con esto, una etapa siguiente de la terapia podrá ser la de recurrir al nivel imaginario. Aquí tienen su lugar los actos simbólicos como han propuesto Erickson y Jodorowsky. Son actos metafóricos cuya lógica profunda se dirige sobre todo al inconsciente. De aquí su alcance terapéutico. Por ejemplo, si una persona está sumida en un duelo sin fin, un acto simbólico puede consistir en hablar del difunto, escribirle una carta o llevarle regalos a su tumba. Estos actos pueden ayudar a proseguir el proceso terapéutico o darle fin, pues la enfermedad es una solución que se ha detenido por el camino y este acto metafórico puede permitir concluirla, darle fin. Se trata de exteriorizar lo que se ha bloqueado, lo que se ha congelado en el interior del viviente. La descodificación biológica es un enfoque diagnóstico que permite acceder rápidamente a determinados datos del inconsciente, a la sede de los padecimientos disimulados por el paciente, al lugar donde él no quiere llegar, pero que es, no obstante, el único lugar donde es útil llegar. Es un enfoque que se debe entender como una hipótesis, jamás como una certeza, con el fin de abrir a la persona en lugar de encerrarla en teorías o en propuestas interpretativas. Es además un enfoque muy potente, puede hacer el bien, pero también puede hacer daño en la medida en que la persona no está dispuesta a escuchar ni a abrirse a sus heridas. También
Es un enfoque que se encuentra en movimiento constante. No se encuentra en los museos ni en las vitrinas, sino en esos laboratorios de investigación que son las consultas de los terapeutas. ¿Cómo se logra biodescodificar? 1. Encontrar la vivencia que desencadena la enfermedad. 2. Reconocer, expresar y resignificar. 3. Razonar igual situación pasada y actual. 4. Liberar la carga emocional, no peligro. El inconsciente vive muchos tiempos al mismo tiempo y guarda información vital para nuestra supervivencia. Situación actual, liberación de emociones. Desactivación de síntoma o enfermedad, cambio de respuestas físicas y emocionales. Leyes para la descodificación o para descodificarnos. 1. El otro no existe. 2. El tiempo no existe. 3. Lo imaginario no existe. El otro no existe. Creamos una y otra vez al otro, al mundo exterior, con nuestro mental y nuestra memoria. El niño sufre, la madre tiene dolores en el vientre, el niño cae al piso, la madre tiene la rodilla dolorida. En mi realidad biológica el otro no existe, todo reside en mí. Eso abre las puertas a todos los conflictos por identificación. El relato de la escena crea una emoción. La vivencia ocurre instantáneamente adentro de mí. Identificación en la vivencia que supuestamente el otro vivió. Uno se puede identificar con alguien que no tiene para nada los sentimientos que parece tener. El tiempo no existe. Todo reside en el instante. La experiencia se vivió hace tiempo y es como si se viviera en este instante preciso. El pasado no existe, solo el presente. Al final de cuentas, lo único que importa es estoy siendo atravesado por un sentimiento, una emoción. Lo que pasó hace 30 minutos, 25 años o 2 siglos parece ser idéntico, para el inconsciente el tiempo no existe. En cada uno de nosotros existen simultáneamente dos lógicas. La primera es irracional, viene de las tripas, visceral. En esta lógica las variaciones del tiempo no existen, todo pertenece eternamente al presente. Solo existe el presente. La otra lógica es racional, intelectual. Toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Lo consciente no logra hacer el vínculo entre el síntoma y su causa, pero el inconsciente sí lo logra. El inconsciente se concentra en un evento reprimido. La ilusión no existe. Para mi realidad biológica todo es verdad. El inconsciente biológico no conoce lo que es la ilusión, solo conoce lo real. Cuando uno recibe un regalo, no solo es objeto. Ese es un objeto que tenemos en la mano, pero un símbolo de amistad, de bondad, un gesto agradable, sino que también es una señal que nos muestra nuestro valor o la atención que el otro nos dedica. Cuando se ve una película uno puede llorar, aun cuando lo que ha sido proyectado es una ilusión. Por esta razón, en una terapia una solución simbólica es tan eficaz como una solución real. Que se exprese de veras sus opiniones y quejas a un colega que ha sido desagradable, o que lo hagamos a un terapeuta o un amigo o con un símbolo, de cualquier forma el efecto de esa acción será liberador. Entonces todo reside en mí, todo reside en el instante, todo es verdadero, que sea respecto a la entrada en la enfermedad o en la entrada en la curación. Las emociones. Las emociones son el vehículo que une el consciente con el inconsciente. El inconsciente no razona, se limita a sentir la emoción. Nuestro cuerpo hace responder, según la emoción que estamos viviendo, a un órgano determinado que nos estará ayudando mediante su cambio en la función a sentirnos menos amenazados y con más chances de sobrevivir. Ejemplo, me acaban de hacer algo que considero totalmente injusto, que no lo tolero, no lo puedo digerir. Ante esta emoción el cuerpo no sabe si es una simple emoción
de respuesta al entorno o si realmente no puedo digerir algo. El cerebro solo procesa el dato y lo muestra, no puedo digerir. Ante el peligro de tener una obstrucción digestiva por no poder digerir literalmente algo, el cerebro manda la orden a las células del estómago de producir más ácido clorhídrico para garantizar que podremos digerir lo que está molestando, sin percatarse de que es una percepción emocional y no algo físico incrustado en el estómago. Como resultado, lo primero que tendremos será un síntoma de acidez. Si este síntoma simplemente se tapa con una medicación sin atender su causa, luego tendremos una gastritis, la que luego se podrá transformar en úlcera hasta llegar a casos extremos a producirse un cáncer de estómago. Generando el cáncer, el cerebro se asegura de tener una gran masa muscular productora de ácido que garantice digerir lo que está molestando y no morir a causa de una obstrucción digestiva. La finalidad y la eficacia de esta terapia está basada en lograr encontrar en la vida del paciente el momento justo en que se experimentó la vivencia que desencadena la enfermedad específica. Luego de encontrar esa vivencia, el paciente logra reconocerla, expresarla y resignificarla, darle un nuevo sentido a la vivencia y sobre todo logra ordenar respuestas emocionales al ver, desde la capacidad racional que no tienen los animales, que la situación pasada ya no es la presente, por lo cual ya no es necesario responder. Al caer la emoción desencadenante, la respuesta del cuerpo, síntomas, cae inmediatamente, ya que ya no tiene razón de ser. Siempre para el cerebro es más fácil poner en marcha los mecanismos para restablecer el equilibrio cuando ya no se está en peligro de vida, o lo que así se interpretaba, que mantener al cuerpo activo en una situación de demanda de energía extra, como sucede con la enfermedad. Esta terapia no solo logra la liberación de la enfermedad en la mayoría de los casos, sino una liberación emocional sin precedentes. Podemos clasificar las emociones en dos grandes grupos, las primarias y las secundarias. Sin embargo, no se puede hacer un listado de cada grupo, porque mientras que para un individuo una emoción puede ser primaria, para otro la misma puede ser secundaria. La emoción secundaria la llamamos emoción social. Es la políticamente correcta, la que enmascara la emoción primaria o oculta. La emoción oculta o primaria, la no expresada, la reprimida, queda grabada en nuestro inconsciente. Esto es debido a creencias, tabúes, prejuicios o aprendizajes. Antes de biodescodificar, hay que saber tratar la emoción. El resentir es la función biológica no satisfecha. Al final el paciente se preguntará, ¿por qué resiento lo que resiento? El resentir primario es aquella que se siente en el momento del bioshock. Es espontánea, frente al ambiente reacciona. Cuando se expresa todo cambia, la persona se siente aliviada. Es la no aceptada socialmente, la sentimos en todo nuestro ser. El resentir secundario es aquella que cuando se expresa no cambia nada. La aceptada socialmente, tabúes, creencias. Enmascara la primaria, intenta esconder un sufrimiento. La persona no pasa o no quiere pasar a la acción. Cuando se expresa continúa aumentando. Es el famoso sí pero. Por ejemplo, mujer muy piadosa que vive un drama. Expresar tristeza cuando en realidad tiene cólera. Un hombre expresa tristeza pero los hombres no lloran, así que expresa cólera. Un hombre expresa exasperación pero en realidad tiene miedo. Su creencia es los hombres deben ser valientes. Resentir transgeneracional. No pertenece a la persona. Hay discordancia entre lo que la persona dice y lo que expresa. Estamos ligados a un ancestro. Sentimos tristeza y angustia y sabemos que nuestra bisabuela la sentía continuamente. Resentir del ser. Cuando nos liberamos sentimos una emoción especial, una sensación física de liberación y de descarga. Se dice normalmente, me siento aliviado, estoy eufórico. ¿Cómo identificar la emoción?
Si al expresar la emoción la persona se siente aliviada, se trata de una primaria. Si no se siente aliviada y esta crece, entonces es secundaria. La primaria hay que trabajarla, animarla a sacarla afuera. La emoción está adaptada a la situación. La persona llega y cuenta una historia. El terapeuta empatiza y se sincroniza con el paciente. Si siente cólera cuando el paciente habla de tristeza, esta es una emoción secundaria. ¿La emoción aparece de un modo repetido? La persona pone una emoción a gusto de todos, máscara emocional. Siente siempre las mismas emociones y las repite. Estas son emociones secundarias. La persona evita tomar medidas para hallar la solución, el famoso sí pero. La persona busca que la comprendamos. La persona trata de manipular al terapeuta y si no le seguimos su juego no se siente escuchada. La persona no deja de hablar y explicar. No puedo cambiar, esto es muy difícil, eso no sirve de nada, todas son secundarias. Recuerda, el que puede cambiar sus creencias, puede cambiar su destino.